En el extremo occidental de Europa, en la península ibérica, se extiende Portugal, país visceral, místico y marinero. Visitaremos las regiones de la Costa Verde y de la Costa de Prata. Conoceremos Oporto, ciudad activa y mercantil. Y también La Braga, antigua capital religiosa. Llegaremos hasta Coimbra, antiguo centro universitario, y después nos dirigiremos a un pueblo de pescadores llamado Peniche. Finalmente conoceremos el pueblo de Óbidos, que se ha convertido en monumento nacional, y la magnífica Mafra. Lisboa, una ciudad llena de callejuelas bulliciosas y plazas soleadas, de tranvías enredados en sus raíles y de espacios mercantiles antiguos y amplios, es sin duda el mejor reflejo de Portugal. Lisboa es la capital y el símbolo de un país que ha vivido momentos de esplendor, pero también crisis profundas. La parte superior de la ciudad conserva huellas de un pasado medieval y de la presencia árabe, mientras que la zona inferior, bañada por el mar, fue reconstruida después de un terrible terremoto que tuvo lugar en 1755 y que la destruyó en gran parte. El país entero es igual que su capital, una tierra enigmática y fascinante. Actualmente Lisboa es la capital de una pequeña nación europea, pero antiguamente fue el corazón de uno de los imperios más poderosos del mundo. Un imperio que abarcaba 4 continentes y que surgió a partir de una provincia de la península ibérica. Las épocas intermitentes de apogeo que vivió Portugal son evidentes no solo en la capital, sino también a lo largo de la franja costera bañada por el Océano Atlántico, en las regiones de mayor importancia histórica y paisajística, la Costa Verde y la Costa de Prata. En esta tierra calurosa y amable se iniciaron viajes temerarios y conquistas legendarias. Místicos, exploradores y reyes fundaron escuelas para transmitir su conocimiento, sin abandonar el espíritu aventurero, escuchando siempre los dictados del corazón y del instinto que les llevaban a vencer unas veces y a perder otras. Bajo la influencia del océano se forjó el carácter visceral de un pueblo que ha vivido su propia historia al compás de las olas, víctima voluntaria de una inestabilidad oscilante, renunciando a una felicidad tal vez fácil pero mediocre y optando por dejarse llevar por el deseo desmesurado e inagotable. Portugal se ha convertido en el reino de la nostalgia. Oda a las armas y a los famosos caballeros que arrebataron armados maderos del Tajo, y a los magnánimos soldados y capitanes que supieron surcar los nuevos mares, fundar reinos, bajo astros de hemisferios incógnitos, y que poblaron parajes que ninguna mente humana osó soñar, a aquellos que supieron vencer aguaceros y tempestades. Así es como el gran poeta portugués Luís de Camões, que vivió en el siglo XVI, honra a su gente, navegantes, exploradores, místicos y soldados, que partiendo de la nada supieron constituir uno de los mayores imperios del mundo. Todas estas personas tenían un origen humilde. El yacimiento arqueológico de Conimbriga, el más importante de Portugal, situado a pocos kilómetros de Coimbra, nos muestra que la riqueza en la antigüedad se debió exclusivamente a los romanos. Los maravillosos mosaicos que aparecen en baños antiguos y refinados y en villas suntuosas son la huella que dejó el Imperio Romano, que fundó en estas tierras una colonia llamada Lusitania. Los lusitanos eran un pueblo de pastores y agricultores muy primitivo y supersticioso, tal y como nos muestran los numerosos amuletos expuestos en el museo local.
Estos amuletos conseguían ahuyentar el enfado de los dioses. Otros objetos, en cambio, representan a las divinidades locales a las que rendían culto. La religiosidad pagana de los lusitanos se transformó con la llegada del cristianismo, que sería una constante en la historia de esta tierra, tal y como evidencian sus innumerables lugares dedicados al culto. Braga es considerada la capital religiosa de Portugal, debido al elevado número de iglesias que posee, y es conocida como la Roma portuguesa. Braga fue un importante centro de difusión del cristianismo. La historia del proceso de la introducción de este culto está escrita en las piedras y en los adornos de la sé, que significa catedral. Es tan antigua que los portugueses dicen «Velo como a sé de Braga», es decir, viejo como la catedral de Braga. La catedral se construyó sobre una iglesia que fue destruida por los árabes, pueblo que conquistó estas tierras en el siglo VIII. Más tarde, los portugueses iniciaron la Reconquista, un ciclo de batallas que terminó en el siglo XIII. Esta capilla de la Catedral de Braga, decorada con azulejos y cerámicas pintadas que nos narran la vida del arzobispo São Gerardo, está dedicada a esta gran personalidad de Portugal. El arzobispo, después de reconstruir la catedral que había sido destruida por los árabes, reivindicó para sí y para la sede de Braga la autoridad sobre todas las iglesias de la península ibérica. Gracias a la importancia de esta Roma portuguesa, aparecieron cerca de la ciudad magníficos lugares de culto, como este santuario de Bom Jesus do Monte, construido en el siglo XV y reformado en épocas posteriores, famoso mundialmente sobre todo por su imponente escalinata barroca. El desnivel de 285 metros que se debe vencer para acceder al santuario se supera gracias a un funicular, pero los religiosos portugueses más fervientes prefieren utilizar la escalinata y algunos incluso realizan el ascenso de rodillas, tal vez para cumplir alguna promesa. Las primeras rampas de la escalinata están dedicadas a los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El peregrino aprende a superarlas, siguiendo un recorrido moralizante. Finalmente se llega hasta el santuario, con lo que se consigue la salvación. A consecuencia de la creciente importancia que iban adquiriendo las regiones portuguesas y también debido al éxito ante las luchas contra los árabes, esta tierra empezó a consolidarse como nación. Portugal, tal y como es recordado en esta antigua inscripción de los muros de Guimarães, nació en esta ciudad. Guimarães, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001, fue la primera capital de Portugal y conserva aún su belleza medieval, que resplandece en Largo de Oliveira, la hermosa plaza donde se encuentra la iglesia de Nossa Señora da Oliveira. Cerca de la iglesia se halla el ayuntamiento del siglo XIV.
Entre los dos monumentos se encuentra la calle Santa María, con elegantes edificios civiles adornados con balcones de hierro forjado. Muy cerca de la ciudad medieval encontramos Largo do Tural, el centro comercial de la ciudad, donde hay cafés, tiendas y bodegas artesanas. Largo do Tural es recordado sobre todo por la figura del rey Alfonso Enríquez, padre de Portugal, que nació en Guimaraes. Con solamente 18 años y con la astucia de un hombre maduro, Alfonso Enríquez fue capaz de cambiar el destino de esta tierra. En 1128, Portugal se proclamó independiente del Reino de León y Castilla, venciendo a los españoles en una batalla memorable. Fue un acontecimiento lleno de gloria y grandeza, pero con una nota amarga. Para poder proclamar la independencia de Portugal, Alfonso Enríquez tuvo que vencer al ejército de su propia madre, Teresa, que luchaba en nombre de los españoles. Tanto para Portugal como para la Iglesia Católica, Alfonso Enríquez es un punto de referencia clave. Gracias a él, 8 años después del nacimiento de la nación, Lisboa fue liberada de los árabes. En esta capilla románica, donde probablemente Alfonso Enríquez fue bautizado, cada año se celebran misas en honor al rey el día de su cumpleaños. El símbolo de los universitarios de Coimbra consiste en una capa negra con muchos flecos. Según la tradición, cada vez que los estudiantes superan un examen o una prueba amorosa, tiran uno de los flecos. Esta ciudad portuguesa ha sido siempre la segunda capital del país, pero desde la antigüedad se ha considerado el centro cultural más importante, la sede de la universidad más prestigiosa, la única que existió en Portugal hasta el año 1911. Los estudiantes de esta universidad llevan una vida inspirada en la bohemia, se agrupan en repúblicas y respetan los códigos goliardos. En los momentos de ocio se encuentran en la Baixa, la parte baja de la ciudad, tradicionalmente ocupada por artesanos y comerciantes, llena de cafés y tiendas. La Baixa de Coimbra está cerca de la Alta, el barrio históricamente ocupado por los nobles, al que se accede a través de una escalinata estrecha y empinada denominada la quebracostas, es decir, la rompecostillas. En la Alta Coimbra, los estudiantes pasan la parte más comprometida y productiva del día. Entrando por la Porta Férrea del siglo XVII, se accede a la universidad, construida en la vieja residencia real que la corona portuguesa regaló al Ateneo cuando en el siglo XIV la capital del reino se trasladó a Lisboa. De la Plaza Terraza, a través del pórtico llamado Vía Latina, donde tiempo atrás los estudiantes solo podían hablar en latín, se llega hasta la Sala dos Capelos, sede de ceremonias académicas. Cuando Coimbra fue la capital, antes de que se fundara la universidad en 1308, esta sala estaba dedicada a las recepciones organizadas por la realeza, cuyos retratos adornan las paredes. El joven reino de Portugal sobresalió en aquellos tiempos en las luchas contra los árabes, que tenían lugar en el sur de la península. La biblioteca de la universidad, verdadero tesoro barroco, es una de las expresiones más evidentes del periodo de prosperidad agrícola, comercial y cultural que tuvo lugar después de la Reconquista. En días señalados o durante actos solemnes, los estudiantes universitarios de Coimbra lucen un atuendo típico de color negro con lazos de colores. Por otro lado, el arte del cante, practicado por los estudiantes, está muy arraigado en la cultura portuguesa. Entre el conjunto de expresiones musicales portuguesas, la canción es la más típica y recurrente. Es melancólica, lánguida y tenebrosa, muy apropiada para escuchar en la penumbra y en silencio.
encontramos dos tipos de canciones: las típicas de Lisboa, extrovertidas y pasionales, y las de Coimbra, austeras e intelectuales, que habitualmente cantan los hombres licenciados. Como todas las cosas bellas, también la canción acaba, pero a diferencia de otros espectáculos, cuando éste llega a su fin, el público no aplaude, sino que expresa su aprobación aclarándose la voz. La lánguida canción refleja muy bien la melancolía que se siente al abandonar la ciudad. Una bonita forma de despedirse de Coimbra es hacerlo desde el Penedo de Saudade, como hacen los estudiantes para decir adiós a su época de estudios cuando terminan el curso. Desde allí se disfruta de la mejor panorámica de la ciudad de Coimbra. A pocos kilómetros de Coimbra tuvo lugar otro de los acontecimientos más memorables de la historia portuguesa, del cual fue testigo el soberbio monasterio de Batalha, que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. La magnificencia que Portugal iba consiguiendo poco a poco atraía los intereses de los españoles, que en más de una ocasión intentaron reconquistar la antigua provincia. La victoria definitiva de los portugueses en Aljubarrota, en 1385, puso fin a las tentativas de los españoles. El rey João I, sepultado en este lugar, venció a un ejército mayor que el suyo y respetó la promesa realizada antes del encuentro bélico: construir en el campo de batalla una iglesia en honor a la Virgen. Los estilos, del gótico al manuelino, se mezclaron en Batalha, en la que trabajaron varios arquitectos. El resultado es espectacular. Se trata de un monasterio elegante y soberbio, con colores que la luz enciende sobre el dorado calcáreo. Entre los siglos XIV y XV, Portugal vivió uno de los momentos de más esplendor de su historia. Los portugueses siempre han sido hábiles en el arte de la decoración, que practican con un refinamiento delicado y meticuloso. Su detallismo se expresa también en las telas como blondas y encajes. Este tipo de producción artesanal se puede admirar y adquirir en cualquier mercado portugués, pero en la zona de Oporto es donde se pueden encontrar los artículos más elaborados. Las técnicas se aprenden y se trabajan en una escuela y también se transmiten de generación en generación. Abundan los bordadores jóvenes, concentrados en su labor, que realizan con gran naturalidad. La ciudad de Oporto, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996, contribuyó en gran medida a la grandeza de Portugal. Los romanos dominaron Portus y Cale, dos ciudades que se encontraban en ambos lados de la desembocadura del río Duero y que más tarde dieron nombre a la zona de Portucalia y finalmente a la nación entera. Oporto es una ciudad productiva y dinámica, con una sólida apariencia. Su catedral del siglo XII es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Está hecha con granito, mineral que refleja el espíritu de diversidad local.
Este soberbio salón de recepción de la bolsa local de estilo neoárabe, construido en el siglo XIX, posee numerosos adornos típicamente árabes. Coimbra canta, Braga ora, Lisboa alardea y Oporto trabaja. Este antiguo dicho popular refleja la gran actividad que se respira en esta ciudad. Enrique el Navegante nació en Oporto en 1394. El rey se planteó que su pequeña patria debía jugar su última carta, armar una gran flota, explorar el mundo y fundar un gran imperio. En el viejo barrio del puerto de la ciudad, el Cais de Ribeira, es posible imaginar el sueño de Enrique el Navegante. La ciudad se ha mantenido urbanísticamente indemne. Abundan las casas altas y estrechas, donde a menudo la única luz natural es la que entra a través de la puerta principal. La infatigable ciudad de Oporto contribuyó al sueño imperialista de Enrique con un enorme astillero donde se construyeron las carabelas de los Díaz, de Vasco de Gama y de los Cabral, que en el siglo XVI surcaron los océanos y realizaron formidables descubrimientos geográficos. En Oporto encontramos otra herencia de aquellos tiempos, los callos. A los habitantes de la ciudad se les denomina tripeiros, es decir, que comen callos. Cuentan con este apodo desde los tiempos de Enrique el Navegante, cuando a los habitantes de Oporto solamente se les destinaban las vísceras de los animales sacrificados. Para conocer lo que realmente ha dado fama no solo a esta ciudad, sino a todo Portugal, debemos desplazarnos hasta los viejos puentes del río Duero, que conforman un atractivo paisaje con formas arquitectónicas un tanto atrevidas. Este es el puente de Dona María Pía, que fue construido por Gustave Eiffel, el arquitecto de la Torre parisina. Es de hierro y cuenta con un único arco de 350 metros de altura sobre el que pasa la vía del tren. La vieja Cale, actualmente llamada Vilanova de Gaia, alberga las bodegas más famosas productoras del inigualable vino dulce y rubicundo, procedente de las viñas del interior, en el Valle del Duero, donde se produce este vino que lleva el nombre de la ciudad, Oporto. Las barcazas amarradas en el puerto, denominadas rabelos, tienen hoy en día un fin puramente publicitario, pero en el pasado se utilizaban para transportar el vino desde el Valle del Duero hasta Cale. El vino Oporto, actualmente transportado por camiones modernos, llega a las bodegas en la primavera que sigue a la vendimia. Para obtener su inconfundible sabor dulzón, los productores añadían aguardiente al mosto, para así detener el proceso de fermentación del azúcar con el alcohol. En las bodegas de Vilanova de Gaia, el vino se somete a un delicado proceso de envejecimiento. En las botas de la parte superior se conserva el blended, mezcla de varios vinos, mientras que en las botellas se guarda el vintage, producto de una sola cosecha y considerado de mejor calidad. El Oporto, además de ser famoso en el mundo entero gracias a los ingleses, que lo descubrieron y lo difundieron, es también una verdadera atracción turística en todo Portugal. Las bodegas de Vilanova de Gaia están abiertas al público y ofrecen una degustación in situ. Varias empresas ofrecen la posibilidad de degustar el vino que producen. Sin embargo, un experto francés calculó que el turista estándar no debería visitar como media más de 3 bodegas, ya que a la cuarta visita podría caer presa del Oporto y perder la lucidez. Un silencio sepulcral, roto por un retumbar continuo y periódico, reina en esta iglesia de los templarios en Tomar. La palabra de Cristo y el espíritu militar, algunas veces a la par y otras en oposición, a lo largo de la historia de la humanidad se han aunado en esta iglesia, donde los monjes guerreros escuchaban la misa desde las sillas de sus caballos.
En la ciudad de Tomar se erige esta iglesia octogonal del siglo XII llamada Charola. Forma parte del convento de la Orden de Cristo, ampliado varias veces y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983. Tomar se encuentra a 70 kilómetros de Coimbra y en 1300 fue refugio para los templarios, después de la disolución del orden, que habían sido acusados de herejía. Los monjes guerreros, cuyo deber consistía en defender el Santo Sepulcro, fundaron un nuevo orden denominado Orden de Cristo y establecieron su sede mundial en este convento. El convento es de estilo manuelino, llamado así porque apareció durante el reinado del rey Manuel I, entre los siglos XV y XVI. La máxima expresión de este estilo, que funde motivos de la vida marinera y un sentido extraordinariamente fastuoso de la composición ornamental, es la llamada Ventana de Tomar, que se encuentra en el pequeño claustro de Santa Bárbara. Entre los motivos decorativos resaltan nudos, corchos, corales y algas, en honor a la brillante vocación marítima que Portugal estaba mostrando por entonces. En la ventana domina un escudo, una corona y una cruz, símbolos de la unión entre Iglesia y monarquía, que significó la fortuna para Portugal. Gracias a la financiación de la Orden de Cristo, la más rica de la historia del catolicismo, las flotas de los grandes capitanes portugueses pudieron zarpar. Una cadena de castillos, torres de defensa y fortalezas caracteriza la zona de Tomar. Este, restaurado desde hace poco, es el castillo de Almurol. Construido en una isleta, en medio del río Tajo, ofrece una imagen muy bella. Entre sus piedras aún late el corazón de la historia. Una rivalidad perenne ha dividido a los portugueses de sus vecinos, los españoles, que en 1580 reconquistaron Portugal y en 1640 la volvieron a perder. El monasterio de Mafra, en el norte de Lisboa, parece encarnar el enfrentamiento entre los dos pueblos. Se trata de una construcción de extraordinaria riqueza, a través de la cual la realeza de Portugal quería superar la grandeza de El Escorial español. El Escorial es el monasterio de más envergadura de la península ibérica. Tiene 40.000 metros cuadrados, 900 salas, 2.500 ventanas y 2.500 puertas. Para realizar las habitaciones de los monjes y los aposentos reales se utilizaron materiales de gran calidad. Destaca la biblioteca, que contiene libros muy valiosos. Entre ellos se encuentra la primera edición de las Lusiades de Camões, una Biblia trilingüe del año 1514 y la edición más antigua de Homero en griego. El monasterio de Mafra se construyó para hospedar a una comunidad de 13 monjes, pero sobre todo fue la encarnación de una promesa realizada por João V, que quería tener un heredero. El sucesor del rey fue José I, soberano iluminado que llevó a cabo grandes reformas en el monasterio. José I fue el último gran rey de Portugal. Tras su muerte, en 1777, todas las reformas liberales fueron desprestigiadas por el gobierno clerical de María I la Loca. La muerte de José I representó para Portugal el inicio de una decadencia imparable en que se sucedieron etapas de revoluciones y contrarrevoluciones, luchas internas y dictaduras. Un triste destino acechaba al monasterio de Mafra. En 1834, el convento se cerró y pasó a ser habitado por militares, que sustituyeron a los religiosos.
Todo llega a su fin, también las épocas de esplendor. Los portugueses han sido siempre conscientes de ello. El destino de Portugal pasaría a oscilar entre la aventura y la desventura, que como un péndulo se abate sobre el mundo entero, igual que las 114 campanas de Mafra. La gastronomía portuguesa, sin embargo, ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. La caracterizan platos tradicionales, abundantes y bien condimentados. La sopa de legumes es una menestra de verduras que en días festivos recibe el nombre de callo verde, porque tiene este color y se sirve muy caliente. A veces la sopa se acompaña con una especie de salchicha de cerdo. Como segundo plato es recomendable saborear los callos con judías y zanahorias, acompañados de arroz condimentado con azafrán, o bien guisados con hígado o riñones con patatas. Otro plato típico portugués es el pescado. El más común es el bacalao, pero también se consume muy a menudo el besugo, asado con cebollas, patatas y huevos. Para postre, los portugueses prefieren los dulces al queso. Las peras al caramelo con crema de leche y horneadas con vino o porto son una auténtica delicia. Las comidas siempre están acompañadas por el vino local. Además del Oporto, esta zona posee su famoso vino verde, ligero y espumoso, obtenido tal y como indica su nombre, a partir de una vendimia precoz y de baja fermentación. ¿Es del mar salado de donde procede vuestra sal? Es de tantas lágrimas vertidas en las playas de Portugal. En Peniche, una de las aldeas de pescadores más famosas de Portugal, situada a pocos kilómetros de Lisboa, encontramos marineros que se enfrentan diariamente al mar con las típicas traineras, con el casco de madera y la proa alta. También hay marineros que cruzan el océano hasta la isla de Terranova, cerca de Canadá, para pescar el bacalao. Para ello, parten en primavera y no regresan hasta finales del verano. Cada mañana al amanecer, las mujeres, a menudo vestidas de negro en señal de un luto pasado o reciente, descienden de las casas blancas aferradas a las fisuras de las rocas, barridas por el viento y esculpidas por el mar poderoso. Son mujeres que esperan el regreso siempre incierto de los marineros y que preparan mesas a lo largo de las playas en las que, una vez el pescado se encuentre en tierra, servirán para desecar el bacalao y la sardina. La tradición marinera de esta tierra ha permanecido intacta en la forma de antiguas expresiones y ceremonias. En los vestidos y en las caras de esta gente se puede adivinar el espíritu del pueblo de Portugal, su carácter forjado a lo largo de los siglos de oscilante ventura, de momentos de gloria y de tristeza que han labrado en el corazón de este pueblo una nostalgia que en Portugal denominan saudade. La isla de Berlangas, un verdadero tesoro natural, se extiende a pocos minutos en barca enfrente de Peniche. Las 78 hectáreas de granito rosa, colonizadas en un primer momento por los celtas y utilizadas más tarde por los marineros como refugio ante tempestades imprevistas, se han convertido desde hace algún tiempo en una reserva natural, poblada por millones de pájaros y por algunas familias de pescadores. En este arrecife donde el mar desata una belleza sin igual, Fernando Pessoa escribía: «El mar que vemos nos hace sentir nostalgia de todo lo que no veremos nunca». Sorprende que un emblema real contenga una humilde red de pescadores. Esta unión insólita se puede ver también en la Plaza Santa María de Óbidos. La reina Leonor se retiró a Óbidos, pueblo cercano a la aldea marinera de Peniche, en busca de soledad y silencio,
para mitigar su dolor debido a la pérdida de su hijo, que se ahogó en el río Tajo. La reina decidió dedicar un espacio en su propia insignia, junto a los emblemas de los reyes, a los pescadores que recuperaron el cuerpo del joven y lo llevaron a la costa envuelto en una de sus redes. Óbidos es una aldea muy bonita, declarada monumento nacional por su aspecto delicado y por su integridad. Para poder disfrutar de su belleza natural, debemos recorrer el camino de ronda por los muros de 13 metros de altura y perfectamente restaurados. La vista de tejados desiguales y desordenados invita a perderse por entre las laberínticas callejuelas adoquinadas, por entre sus muros de cal y sus bugambillas, en busca de las plazas silenciosas y pequeñas donde nunca falta la presencia de una iglesia diminuta. El recorrido peatonal por el interior de Óbidos nos conduce hasta el castillo, que fue construido en el siglo XIV por orden del rey Denis y que actualmente funciona como posada. Las posadas son casas de turismo rural de lujo. Se trata de antiguos monasterios que han sido reformados o residencias que pertenecieron a familias de alto linaje, donde se puede experimentar la agradable sensación de despertar en una cama que tiempo atrás perteneció a una reina. Las reinas de Portugal se encontraban muy cómodas en Óbidos, pues un privilegio real establecía que esta aldea fuera el regalo más delicado que el rey ofreciera a su mujer el mismo día de la boda. Óbidos es un lugar de ensueño, donde nos resultará fácil alejarnos en el tiempo y en el espacio, gracias a su ambiente de tiempos antiguos y a la vista que tiene el pueblo hacia un mar envuelto en el pasado. La saudade es un sentimiento tan tangible y real que incluso se ha exportado hasta Brasil. Se trata de una palabra que no posee traducción alguna, casi un enigma. En el monasterio de Alcobaça, del siglo XIII, situado en el norte de Óbidos, se puede captar la gran sensibilidad portuguesa. Fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989. La historia descrita en los bajorrelieves esculpidos en la blanca caliza de las tumbas del rey Pedro I y de Inés de Castro, dos obras maestras de la escultura gótico flamígera, vale más que 1000 palabras. Son esculturas del siglo XIV que representan una de las historias de amor más bellas, intensas y trágicas de Portugal. Pedro, heredero del trono, amaba a Inés, pero su amor se vio fallido, ya que el rey Alfonso ordenó la muerte de la bella joven. 2 años después, una vez coronado, Pedro acabó con sus propias manos con los asesinos de Inés y confesó haberse casado con ella en secreto. Hizo exhumar el cadáver de su amada y en medio de una gran ceremonia obligó a toda la corte a besar lo que quedaba de su mano. Sus tumbas están colocadas una enfrente de la otra. De esta manera, llegado el día del juicio final, los amantes resucitarán cara a cara y podrán mirarse de nuevo a los ojos. Portugal es dulce y amarga a la vez. Encontramos signos de estos sabores dispares perfectamente mezclados a lo largo del litoral de la Costa de Prata, la Costa de Plata. El viento sopla, el mar irrumpe en sus arrecifes, formando grutas, fuerzas que en este país son eco del dictado del corazón. Europa, con su sabiduría y prudencia, antigua y docta, se encuentra en estos parajes cara a cara con el océano y se deja llevar por su inmensidad. Aquí habita lo inmensurable y nos transporta hasta mares lejanos. En las playas de Portugal, entre voces, rostros y señales de plata, Europa abandona su alma en su aspecto más íntimo e indefenso. Aquí encuentra un espacio para su emotividad.